La palabra de Dios tiene que ser compartida con tranquilidad, con soltura, que se sientan cómodos y que sea un tema que, bueno, que nos atañe a todos, como el que vamos a tocar en este día, que es un sentimiento que nace con nosotros entre tantos otros sentimientos, que en su justa medida es bueno, pero que si lo dejamos que se desboque como caballo sin riendas, nos puede traer graves problemas a nosotros y a lo que nos rodea. Vamos a compartir un poco sobre el tema del temor. El temor es una respuesta emocional y fisiológica que se activa cuando percibimos una amenaza o un peligro potencial. El temor puede ser una respuesta adaptativa que nos ayuda a protegernos de daños. Hasta ahí el temor se activa en nosotros ante eventos que puedan sucedernos y que nosotros podamos pensar que nos pueden hacer daño potencialmente, porque tampoco sabemos si todos los eventos nos van a hacer daño. Yo puedo tener temor de ir con el auto y cruzar una boca calle, me puede dar un temor de que pueda llegar a chocar con alguien y de repente no pasa nada, no hay nadie, paso la boca calle y no hay nadie. Pero dejo que ese temor me invada, ¿no? El miedo, cuando el temor pasa los límites que nosotros permitimos que pase, pasa a ser miedo. El miedo es una respuesta emocional y fisiológica más intensa y duradera que el temor. El miedo puede ser una respuesta a una amenaza real o percibida, pero también puede ser irracional y excesiva. Esas son las definiciones que tenemos de los diccionarios. Como vemos, el temor nace con nosotros y de hecho vamos creciendo con esos temores. Me acordaba de algo que hace mi nietito, hacía cuando tenía 2 o 3 añitos, venía y te hacía al lado ¡buh! Y uno se hacía el que se asustaba, entonces te decía, te asustaste, ¿eh? ¿Viste? Entonces es como que ya desde chiquito se sabe la diferencia entre lo que es el temor y el no temor. Él venía a asustar, es una forma cariñosa de jugar, ¿no? Va creciendo con nosotros. Pero a veces los seres humanos lo dejamos que desborde, que es cuando entonces entra esta definición del miedo, que es mucho más allá, más avanzado, más fuerte, que nos impacta de lleno y que nos puede hacer perder grandes oportunidades en la vida. Algunas posibles razones por las que somos temerosos: instinto de supervivencia. Tenemos temor a algunas situaciones porque, bueno, ese temor nos puede ayudar a prevenir un accidente o algo que nos haga daño a nosotros o a lo que nos rodea. Un instinto de supervivencia. Recuerdo cuando fuimos al Cerro Colorado una vez, nos acordamos el otro día con mi señora, pasando a la casa de Atahualpa Yupanqui, creo que es el que está ahí, y de ahí pasamos a un parque que él iba y componía canciones. Hay un precipicio, es impresionante. Bueno, el temor que me dio a mí, que yo no sufro de vértigo, pero me dio temor. Me acerqué unos pasos, habré guardado más de 1 metro, porque la verdad que vos te acercabas y te daba la impresión de que se te iba el cuerpo. Ese temor, y ahí íbamos con Javier, que era chiquito, y Javier, ¿dónde está? Y que no se acerque. Era temor, no era miedo a lo loco, pero era ese temor de supervivencia. Otro de las razones del temor es la incertidumbre y el desconocimiento. Cuando desconocemos un lugar, cuando o una persona también, porque ojo, no conocemos a personas, podemos ser embargados por un cierto temor o incertidumbre de qué puede llegar a ser, qué puede pasar, o ese lugar como es, qué sé yo, si vamos a habitar una casa y entramos a la casa y no sabemos quién ha estado, qué ha pasado, qué puede haber dentro de la casa cuando desconocemos. Otro de los puntos que por los que se nos puede embargar el temor es experiencias pasadas. Hay una frase que dice que cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora, y es un poco eso. Hay situaciones del pasado que nos han sucedido y que pueden marcar nuestro futuro. Inclusive hay gente que carga con eso y son traumas que después tienen que
ir a nivel psicológico y también a nivel de fe para poder superar esos traumas que llevan de chiquito. Un gran susto, una sensación de abandono, puede hacer que el día de mañana, cuando nosotros grandes, vivamos en la inseguridad, que es el opuesto al temor. O sea, no, en realidad la seguridad es el opuesto al temor, la inseguridad va con el temor. Y vivamos en eso. También otro de los puntos que influyen en los temores es la influencia de la sociedad. La sociedad nos bombardea con noticias. Cuando nosotros somos personas que vivimos atentos a qué dice el noticiero, y claro, vemos que dice que la guerra se extiende, viene la Tercera Guerra Mundial, la violencia crece, la inseguridad crece, y sí, nos embarga temor. Tenemos hijos, nuestra propia vida, los que nos rodean, nos embarga temor de salir. ¿A quién no le pasa? Acompañamos a los hijos hasta la parada del colectivo, nos aseguramos que suba al colectivo, lo vamos a buscar a la parada del colectivo, aunque tenga que caminar 2 cuadras hasta la casa porque queremos protegerlo, porque nos dejamos llevar también por esa sociedad que vive atemorizada y que lo publica, porque pareciera que mientras más miedo tengas, no sé, más consumís o más sojuzgado te tienen. Debemos aclarar entonces, después de todo esto que la introducción, que el temor no viene de Dios. Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Fíjense, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, o sea, ese temor que forma parte nuestra, de la naturaleza humana, viene como viene el amor, viene como vienen otros sentimientos, pero viene en su cuota justa, que es lo que yo decía, para protegernos. Ahora, cuando esto nos supera, la Biblia aclara que si te supera o no supera es porque nosotros dejamos que suceda y no es que viene de Dios. No es que Dios nos da el temor para que nos congelemos ante distintas situaciones y no tengamos actividad y nos quedemos inactivos. Al contrario, dice que nos dio poder, que nos dio amor y dominio propio. Tenemos un gran poder, poder de decisión, poder de avanzar. Tenemos poder porque Dios nos ha dado poder por medio de Cristo y su Espíritu Santo. Dios nos da poder para superar temores y no dejar que esto pasen a un miedo irracional. Según la Biblia, el cristiano, el ser humano, suele ser temeroso debido a varias razones. La naturaleza pecadora del ser humano es una de las razones por las que somos temerosos, sobre todo los cristianos. En Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos damos cuenta que hemos pecado, empiezan los miedos, empiezan los temores, porque sabemos que hemos transgredido la voluntad de Dios y que el Señor se aleja del pecado. No es tan simple de decir Dios te ama y perdona al pecador y qué sé yo, porque con eso nos quedamos con que, no, Dios me ama, Dios es bueno, Dios es amor y hago lo que quiero porque Dios no se va del lado mío porque me ama. No, Dios se aleja del pecador, o el pecador se aleja de Dios si se quiere también. En realidad creo que es más así, el pecador, nosotros nos alejamos y nos empieza a embargar esa sensación de soledad, porque nos damos cuenta que hemos pecado y que Dios no va a estar con nosotros. Otra de las causas que hacen que el cristiano que tenga temor es la falta de fe y confianza en Dios. Cuando, por ejemplo, en un evento que Jesús iba en la barca durmiendo con los pescadores, con todos los discípulos, viene una tormenta y parecía que se iban a hundir y Jesús dormía. Hasta que alguien le dice, Señor, estás durmiendo y nosotros nos vamos a hundir. Jesús le dice en Marcos 4:40, nos dice, y le dijo Jesús, ¿por qué teméis? ¿Aún no tenéis fe? ¿Por qué teméis? Iban con Jesús, estaban ahí. Sin embargo, se aterrorizaron. Otro de los temas es la influencia del mundo, lo que habíamos hablado. Permitimos que el mundo nos influya de tal manera de hacernos personas temerosas. Salimos a la calle realmente con confianza. Muchas veces los que predicamos le decimos, vístanse con la armadura de Dios. Y ni aún nosotros nos vestimos con la armadura de Dios, a veces.
Y salimos a la calle permitiendo que el mundo nos influencie con todos sus temores. Cuando Dios nos ha dado todo para que salgamos tranquilos, confiados. Debemos decir que lo que va a pasar de repente, pero no lo sabemos, no podemos vivir temerosos, porque por ahí no pasa nada. Otro de los puntos que también el cristiano hace que sea temeroso es la ignorancia y la falta de conocimiento. Esto en Proverbios lo dice 9:10, dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Fíjense, la ignorancia, el no conocer de Dios, el no conocer de su palabra, el no conocer sus promesas, el no conocer que Dios está siempre con nosotros, hace que nosotros vivamos temerosos. Fíjense que Dios, en su palabra, plasmó la palabra, las dos palabras, no temas. ¿Cuántas veces creen? ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. 365 veces Dios dice, no temas, en la palabra de Dios. Una para cada día que amanecemos. Una para cada día de nosotros, de nuestras actividades. 365 veces Dios nos dice, todos los días abrimos los ojos y lo primero que Dios que nos dice, no temas. Porque sabemos que el día viene con decisiones, viene con proyectos, viene con sueños, viene con problemas. Y si lo empezamos mal, no sirve, no vamos a poder salir adelante. Entonces Dios nos puso cada día del almanaque un no temas. Conozco gente que vive atemorizada. Se viene tormenta, está nublado, ¡oh, qué desastre! Se va a venir un día terrible, qué feo día. Ya está expresando un temor. No hay forma de hacerle entender de que, bueno, es un día más y que tiene su alternativa buena, positiva. Podés, si no, como yo decía hoy, salir al parque porque hay sol, te quedás en tu casa y lo compartís con la familia y lo pasás bomba igual. No tenemos que magnificar las cosas, pero hay gente que tiene ese espíritu de magnificar todo. Por supuesto, también la palabra nos dice que vivimos en temor porque el enemigo nos hace sentir el temor, porque, como dice la palabra, el enemigo anda como león rugiente, como dice en 1 Pedro 5:8. Ahí atento a que nos equivoquemos, a que metamos la pata. El diablo anda alrededor nuestro, pero mire, con el celular también, como anda en todo el mundo, ¿vieron? Usted ve hasta la policía cuando en vez de estar protegiéndonos van en los autos manejando con el celular. Y el diablo anda igual. Lo que pasa es que el diablo está distraído también con TikTok, con Netflix, con todo eso, y hasta viendo alguna publicación nuestra por ahí en las redes, y está esperando nomás que cualquiera de nosotros nos equivoquemos. Está esperando, porque somos nosotros. Nuestros propios temores también hacen que nos equivoquemos. Él sabe que si permitimos que el temor nos supere, nos quedamos inactivos. No somos un problema para él. Eso es lo que el diablo quiere, meter temor en nosotros para que estemos planchados, inactivos. Entonces, ¿por qué se va a preocupar por nosotros? Si yo ya lo asusté a Sergio de que va a venir un diluvio universal, no va a salir de su casa, no va a salir a trabajar o no va a tener sus actividades, total, yo ya lo asusté. ¿Cuál es el problema? Sergio no me va a provocar problemas, es más, sé que va a agarrar, se va a meter en la cama, va a mirar como llueve por la ventana y va a poner una película de Netflix y se va a olvidar del mundo. Sergio, entonces, ¿qué problema le puede provocar al diablo? Ninguno. ¿Y por qué no le provoca ninguno? Porque no aporta nada al reino tampoco. Estoy inactivo. Eso es lo que el enemigo quiere. Y eso es lo que le permitimos al enemigo cuando permitimos que nos invada con sus miedos, quedarnos inactivos. Hay eventos bíblicos que nos muestran que quienes superaron, que quienes no pudieron superar el temor, se perdieron grandes oportunidades. Por ejemplo, Adán y Eva. Después que pecaron, dice que Dios los habló y ellos tuvieron miedo y se escondieron. ¿Qué pasó después? Sabemos la historia, fueron juzgados, fueron ajusticiados por Dios y se los sacó del paraíso. Y nos hicieron perder a todas las generaciones eso. Porque tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Como decía al principio, porque pecaron, porque fueron contra la voluntad del Señor. Y ese temor les hizo perder una gran oportunidad. Otro, el pueblo de Israel,
Todo el tiempo que el pueblo de Israel salió de Egipto fue por Egipto renegando cada 2 por 3 contra el Señor. Uno lee esa historia y tiene que hacer un paralelismo forzoso con la vida de cada uno, ¿no? De cada uno. Vamos por la vida caminando, renegando todo el tiempo. Dios nos saca de un lado para mejor y después hasta anhelamos volver, como anhelaba el pueblo de Israel, que quería volver a comer cebolla y porquería que le daban los egipcios. Y Dios había hecho milagros increíbles en sus vidas, los había visto y sin embargo renegaba. Al punto de llegar al pie de la tierra prometida, 10 espiaban, 2 vuelven diciendo, sí se puede pasar, vamos a conquistar, el Señor está con nosotros, y otros 8, no, hay gigantes, no vamos a poder. Convencieron al resto del pueblo y los condenaron. Se perdieron la oportunidad única de entrar a la tierra prometida y los condenaron a vagar 40 años más y esa generación desapareció. Fíjense lo que el temor puede hacer en nosotros, hacernos perder la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Hay promesas de Dios que las podemos perder, oportunidad, momentos que ya no van a volver en nuestras vidas. Y como este pueblo de Israel perdió la oportunidad y nunca entraron, ellos no entraron, los 2 que confiaron en el Señor, y aún a pesar, seguro tuvieron temor, pero no dejaron que ese temor se transformara en miedo y estaban dispuestos a avanzar, esos sí entraron, Josué y Caleb. El rey Saúl se dejó llevar por el temor cuando escuchaba los cánticos después que David derrotó a Goliat. David con sus 10.000 y el rey Saúl con sus 1.000. Dijo Saúl, guarda, este mocosito adolescente mató a un gigante y ahora todos cantan viva él, y yo quedé como, está bien, me cantan 1.000, pero él las 10.000. Tal temor lo invadió que después lo empezó a perseguir, lo quería matar. Y perdió el reino. Perdió el reino. También hay eventos bíblicos de superación, gente que superó el temor. David con Goliat, imagínense, porque todos lo contamos muy lindo, ¿no? Es David, el gigante, le tiró la piedra, ¡pumba! Pero yo querría ver, me pongo yo de ejemplo, frente a un tipo que capaz que medía 3 metros, no sé, un profesional de la guerra, un tipo que mataba y mataba, todo un ejército le tenía temor. Y un mocosito le hace frente. Yo me imagino que el pibe hasta que, no sé, le temblaban las piernas, hasta que más allá de que dijo yo voy, no quiero que me pongan armadura, todo, pero le debe haber temblado las piernas, un temor debe haber sentido, seguro, es humano. Aparte el temor es natural, es parte nuestra. Ahora, ¿qué pasó? La diferencia, ¿cuál la hizo? Porque para ser valiente tenés que tener primero temor. El que no tiene temor es un inconsciente. Porque si yo digo que no tengo temor y me acerco como conté a la orilla del precipicio y estoy ahí, listo, pumba, se corta un pedacito de tierra y ya fue el cetro. No me agarran ni los ángeles. Me quedo desparramado de abajo. Vuelvo a la tierra solo, no que me ponga. ¿Pero por qué? Por inconsciencia. Ahora, David superó el temor y fue valiente y enfrentó a un profesional de la guerra. Lo mató. En el nombre del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque sí, hemos escuchado infinidad de prédicas que dicen, porque David mató al gigante, son tus problemas. Sí, está bien, es cierto. Pero a ver, nosotros salimos todos los días a enfrentar nuestros problemas y la verdad que a veces nos superan y nos pegamos unos julepes, unos sustos y dejamos que el problema nos supere a tal punto que no nos acordamos ni de Dios. ¿Para qué está ese ejemplo en la Biblia? Para que nosotros lo tomemos a la vida diaria nuestra. Gigantes tenemos todos los días, en cada momento. Pucha que hay gigantes. Y tenemos que tener temor, vamos a tener temor, pero es creer que el Señor está con nosotros. Y que todo ese tiempo, como David que estuvo cuidando ovejas y enfrentando osos y leones, es una preparación para lo que va a venir. Y cuando lo superás al problema, porque te has preparado y lo reconoces al Señor como tu Salvador, cuando superás el problema, la victoria viene como Saúl, y después Saúl terminó siendo rey.
Si no hubiera superado ese trance, no hubiera llegado a ser rey. La muralla de Jericó, un pueblo completo, llega hasta una fortificación impresionante, difícil de vencer. El Señor dijo: den 7 vueltas durante tanto tiempo y hagan lo que yo les digo, y cuando le digo, suenen las trompetas y la muralla caerá. Yo me imagino ese pueblo, hasta que llegó ahí y vio la muralla, el susto que se había dado, que dice: no hay forma de entrar, hay un ejército también ahí. Sin embargo, confiaron en el Señor, pudieron superar ese temor. Hicieron lo que Dios le dijo, porque de eso se trata también, para superar el temor, hacer lo que Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios dice para nuestra vida, lo que hablamos tanto acá, o lo que leemos en la palabra, o lo que pregonamos en las oraciones, tenemos que ponerlo en práctica. El pueblo de Israel lo puso en práctica, las murallas cayeron y tomaron Jericó. Daniel en el foso de los leones. Lo contamos tan livianamente, pero yo cuando he ido al zoológico, en la época que había leones, no sé ahora, ya nomás te daba cosa de saber que ese bicho, si no llegaba a haber una reja entre medio, la patita, mirá, corre camino y iba a ser un poroto, lo que se acuerdan de corre camino, porque es un dibujito viejo, ¿viste? Capaz que los chicos digan de qué está hablando, pero bueno, las patitas me hubieran quedado cortas, había que entrar o entrar confiado, porque Daniel dice la palabra que entró confiado al foso de los leones. Y los leones no le hicieron nada. Los compañeros de Daniel, los que estaban con Daniel, Abed-Nego, Sadrach, eso. También, o sea, fueron por no adorar una estatua de oro que invocaba un rey, fueron condenados al horno. Yo me imagino, si a veces yo me he quemado con el horno de la cocina porque mi señora me pide que la abra y que saque algo porque no cocino, y me quemo, y uy, el calor y todo eso, yo me imagino lo que debe haber sido ese momento. Sin embargo, entraron, porque superaron el temor. Yo sé que no lo pintemos como que eran como Superman, sale. No, deben haber tenido un julepón, pero fueron. Julepón es cordobés, para que las redes no entiendan, el cordobés quiere decir un miedazo, miedo. Ahora, deben haber tenido un susto, pero cuando pasaron y entraron al horno, no les pasó nada. Y es más, entraron 3 y se veían 4. Dios estaba con ellos. Fíjense lo que consiguió la superación de ese temor. Hablando a tono personal, cuando nace nuestro hijo Ezequiel, con todos sus problemas, con todo lo que vivimos, pasamos muchísimos momentos con mi señora así de temor. Vivir con el corazón en la boca, vivir con el corazón acá, casi en la boca, porque pasaban situaciones que nos hacían subir la adrenalina a nivel estratosférico, y sí, teníamos temor. Más de una vez estábamos ahí tratando de revivirlo en la palabra, de sacarlo adelante porque se ahogaba y no reaccionaba. Y sí, hundía en nosotros un temor. Pero yo le escuchaba a mi señora pedirle a Dios. Y yo la alentaba y le decía: dale, vos podés, vos sabés lo que tenés que hacer. Porque te preparaste, Dios te preparó para eso. Y superamos un montón de situaciones porque sabíamos que Dios estaba con nosotros. Que de no haber estado, no podríamos hoy estar aquí con ustedes, y muchos nos ven enteros, porque hace meses que se fue mi hijo con el Señor, nos ven enteros aquí y decir: ¿cómo hacen? ¿Y por qué tan sonrientes? ¿Y por qué se los ve bien? ¿Y por qué hemos hecho una renovación de voto hace poco? Porque confiamos en el Señor. No somos más que nadie, por supuesto, pero confiamos en el Señor. Si no lo hubiéramos buscado, no hubiéramos podido superar esos temores, y quizás, como pasa en muchas parejas, pasa y pasará lamentablemente, hay matrimonios que se deshacen cuando tienen situaciones como la de mi hijo y otras más. Se deshacen, por lo general más que nada somos los hombres los que nos vamos, quedan las mujeres solas, porque no sabemos superar ese temor y nos da miedo a poder enfrentar lo que se viene. Me contaba mi señora de un hecho que pasó hace un tiempo atrás. Mueren por un escape de gas 3 hijos de una pareja.
la mujer casi se muere, cuando se recupera, en vez de tener el apoyo del marido, el marido, me quiero separar. ¿Por qué? Le dice, no, porque yo no puedo cargar con lo que siento y no te voy a poder ayudar a vos. Y se fue y la dejó. Eso es miedo. Yo lo puedo entender porque también he pasado una situación durísima en mi vida, como creo que muchos de los que están aún detrás de las redes viendo este video. Han pasado situaciones durísimas, pero no es irse, o sea, es permitir que el miedo te supere de tal forma que abandonás a la persona que alguna vez le dijiste a la cara, te amo. Y que compartiste cosas y cosas íntimas y de eso salieron hijos. ¿Qué pasó? Pasó que no tienen a Dios, pasó que no tienen la fortaleza, no tienen la fuerza, permitieron que el temor pase a ser miedo y terror. Por eso la abandona a la esposa. No le encuentro otra explicación. Porque si no, no le pudo haber, o no la amó nunca. Porque si vos amas, el amor te da fuerzas. Como hombre, yo no hice lo que hizo ese hombre. Yo me quedé, yo amo a mi mujer, la amo ahora, la amé antes y la amé mientras duró el tiempo que tuvimos con mi hijo Ezequiel viviendo un sinfín de cosas. ¿Pero por qué? Porque yo en lo personal busqué a Dios. Y porque no, y lo digo siempre y lo dije y lo diré, sin Dios no hubiera podido y no podría. Porque no es fácil esta nueva etapa tampoco, de estar sin Ezequiel. Pero se puede. Porque yo no dejo que cuando me agarra algún temor pase a ser miedo. Lo contengo ahí. Lo mantengo ahí. ¿Y cómo? ¿Con mi fuerza? No. Con la fuerza de Dios. Con la oración. Con el contacto con el Señor. Diciendo yo puedo, porque no es la frase sola como prediqué vez pasada. Es lo puedo en Cristo porque sé que me fortalece, porque está conmigo. Está con mi familia, está en mi hogar, está en mi casa, está en mis cosas, está en mis actividades. Salgo como todos los días a trabajar, subo al auto y voy a mis quehaceres. Y voy orando en el auto, le voy diciendo, Señor, yo te doy gracias. ¿Por qué? Porque estoy acá sentado, porque vos me pusiste acá. A mí no me promovieron como jefe, hombre, nada. Vos me promoviste, vos me diste la capacidad, vos me diste el auto, vos me diste los medios, vos me diste todo. Y hay problemas, vaya que los hay. Tengo a cargo 60 personas con un abanico de problemas. Y sí, por ahí si vos no conoces o no sabes manejarlo, y sí, te da un poquito de temor a lo que pueda venir. Pero yo confío en el Señor, yo le oro y le doy gracias, porque sé que Él me da la capacidad y me va a dar la solución y la salida y va a estar conmigo. De eso se trata. Jesús dice la palabra que nos libró del temor. En 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, que es lo que hemos hablado cuando no podemos avanzar, nos quedamos estáticos, cuando perdemos oportunidades. Eso es un castigo, el que nos provoca el temor. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, termina diciendo la frase. Jesús es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor, y ese amor quita el temor. Pero para que ese amor quite el temor, nosotros tenemos que perfeccionar, dice la palabra, el amor. Porque si tenemos temor es porque no hemos perfeccionado ese amor. ¿Cómo podemos perfeccionar el amor? ¿Cómo podemos hacerlo? Conocer y confiar a Dios. Conocer y confiar en Dios. Orar y buscar la guía del Señor. Meditar en la palabra del Señor. Buscar la comunión con otros creyentes como hacemos ahora, enfocarnos en la soberanía y bondad de Dios, aprender a vivir en el presente, desarrollar una actitud agradecida, aprender a confiar en la providencia de Dios y sobre todo, y como siempre termino diciendo en la mayoría de la palabra que comparto, desarrollar una relación personal con Dios.
De esa forma, nosotros aplicando todo eso que dije, que está en la palabra de Dios, nosotros vamos a perfeccionar el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros sobre todo hacia Dios. Y ese amor nos va a quitar todo temor. Nos va a permitir ser valientes. ¿Por qué no hay tantos valientes en la iglesia? Para terminar, según Sergio, el libro de Sergio. Porque no se enseña a ser valiente realmente. Se enseña, muchos predicadores enseñan cosas que instan a la emoción. Y claro, en ese momento de emoción, nos calzamos el uniforme, agarramos la espada y nos ponemos la coraza y somos, wow, guerreros. Y ¡ay, que se vengan los enemigos! Porque nos metieron emoción a 2 manos, pero no nos dieron palabra. Por eso hay tan poco, hay cristianos tan miedosos, tan faltos de valentía, porque no tienen palabra. Y no tener palabra es no tener la espada de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que la palabra es una espada de 2 filos, con la que luchaban los soldados, y es el arma principal con la que yo puedo destruir al enemigo. La palabra de Dios. Nos deben enseñar la palabra, a estudiarla, nos deben guiar a eso. Cuando nosotros nos llenemos de palabra, vamos a vencer al enemigo como Jesús venció al diablo en el desierto. ¿Cómo lo venció? Con el escrito está. Ahora nosotros no tenemos idea de lo que está escrito si no estudiamos la palabra. ¿Cómo podemos vencer al enemigo? No hay forma. No es con emociones. Yo puedo poner a la mañana en mi casa en YouTube y pongo música cristiana y alabanza y corito, y hasta puedo, mientras tomo un café, saltar y todo hasta. Y salgo, ¡wow! Pongo el auto y arranco y de 0 a 100, así. Y me llevo el mundo por ahí hasta que me pasa algo y ahí empiezo a hacer agua por todos lados. Porque era emoción. Ahora, si yo me arrodillo, yo le oro a Dios, yo leo una porción de su palabra, yo atesoro algo para mí, la memorizo, la pongo en las tablas de mi corazón. Que se vengan los problemas, que se venga la gente, que se venga el enemigo, no vas a poder conmigo. Porque voy a sacar la espada y te voy a dar con eso. Y nos libra de todo temor. El cristiano no debe dejar que el miedo quite oportunidades, que nos acerque a Dios, que nos permita vivir en paz, disfrutar de la familia, de los hijos, de las actividades, del trabajo. El miedo no puede dominar nuestras vidas. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?